Hola, hoy estoy otra vez en el quinto día, que es hoy noviembre 23. En este quinto día de Sí a la Vida. Hoy voy a hablar de una frase que escuché en una canción de una persona que en YouTube se llama Lucarbo con B corta, y su canción se llama Las palabras no se van, se quedan. Y me llamó tanto la atención que dije, quiero hablar sobre este tema porque, claro, estaba con la situación de las cosas, de lo que me confundía con ese mensaje de la persona que sentí que me había molestado montones, que les compartí a todos. Y entonces yo dije, ¿por qué me molestan tanto esto que pasó? Bueno, yo me he mirado adentro, pero el tema de hoy con las palabras no se van, se quedan, es porque las palabras tienen energía. Y como tienen energía, como son energía, tienen un impacto muy grande, no solamente internamente con nosotros, sino también con los demás. Tienen tanto impacto que hay una gran responsabilidad cuando vamos a hablarle a alguien. Hola Patricia, ¿cómo estás? Cuando queremos hablar con alguien de algo que nos molesta, a veces es preferible callar, hacer pausa y no decir nada. Con eso podemos revisar qué fue lo que pasó, mirar hacia adentro, tal vez en la infancia, qué es eso ¿qué es ese sentimiento tan profundo que nos lleva de ese malestar y que nos recuerda una situación del pasado donde podemos mirarla y es donde realmente es el origen de esa molestia? Entonces, bueno, yo dije, me quedo callada, es mejor guardar mis palabras porque cuando las palabras ya las entregamos, ya no las podemos recoger. Eso es lo que dicen María Elvira. Hola María, ¿cómo estás? Y cuando ya entregamos las palabras, ya no las podemos recoger. No solamente no las podemos recoger de lo que le dijimos a la otra persona, de lo que quedó escrito, sino que también quedan en una matriz, en una red, como si fuera, yo me la imagino como si fuera una telaraña donde quedan todos nuestros pensamientos y todas nuestras palabras, una red de conciencia colectiva que yo la llamo la telaraña. Y en la telaraña, obviamente, lo que queda allí ya no lo puedes volver a quitar. Entonces, responsabilidad, pausa. Aprendí también cuando estaba en la India con Sai Baba que las palabras, él lo decía más, la lengua puede hacer un daño muy grande y por eso cuidemos cómo le hablamos a los otros. A veces no es fácil, a veces con quien hablamos más duro o a veces hasta hiriendo es con las personas que están más cerca de nosotros en nuestra familia. Y eso es algo que cuando hacemos este camino de conciencia empezamos a mirarnos, saber lo que decimos, pero también lo que escuchamos. También el otro punto era, en los Vedas hablan en la India, y esto también lo aprendí en la India, y era uno de los principios, es uno de los 5 principios de Sai Baba, es no violencia, porque la violencia no solamente es externa, sino también interna, con nosotros mismos. ¿Qué palabras me estoy diciendo permanentemente? Las palabras no se van, se quedan en mi pensamiento. Esas palabras que me digo permanentemente van causando, como la gota de agua que cae en la piedra, permanentemente van erosionando, van transformando, y si es en negativo, pues nos hacen daño. Si es en positivo, nos ayudan a cambiar. Como le decía, un ejemplo muy importante de esto es la mamá de Thomas Edison. A Thomas Edison, el profesor le dio una carta y le dijo que se la diera a su mamá, y en la carta decía que al niño no lo querían más en la escuela porque era deficiente. Cuando Thomas Edison le preguntó a su mamá qué decía la carta, ella le dijo que él era un niño excepcional, que era supremamente inteligente y que mejor era que estuviera en la casa porque allí no tenían la forma de hacerlo y ella lo ayudó a hacer. Imagínense, pues Thomas Edison, nada más semejante inventor, pero ella cuidó mucho las palabras. Me recuerda también mi amiga
Mónica Urrea, terapista del alma que conocí aquí en tertulias, que decía, esa es la forma como vamos también reprogramando la mente, sobre todo en las situaciones también de enfermedad, cuando pasamos por algo difícil y el cerebro escucha lo que tú le estás diciendo. Otro ejemplo de cómo las palabras nos influyen tanto es cuando ponemos la música, y por eso es importante escoger lo que ponemos nosotros en nuestra mente. Cuando yo pongo música triste, inmediatamente como me pone melancólica, o como dice mi cuñado de poner la música de planchar, la música de carrilera, bueno, nos lleva a cantar, esa no, o sea, no nos complica tanto, pero si es una música que eleva nuestro espíritu, nos ayuda mucho. Por eso bailar la música, una música alegre nos pone tan de buen ánimo. Porque en la música las palabras tienen energía, el pensamiento también es energía y son nuestras palabras internas. En uno de los primeros ejercicios que hice antes de comenzar el blog Vive tu magia interna, o este nuevo capítulo de mi vida, sea la vida desde Vive tu magia interna, empecé a escribir, y él nos invitaba que cada día escogiéramos una palabra, y era habitar las palabras. A Luis Castellano lo puedes seguir en el Instagram, palabra habitada. Y entonces él nos decía de habitar las palabras, un sticker como estos stickers, escribir una palabra que voy a escoger diariamente, que vaya cambiando todos los días, y escoger bien esas palabras, ponerlos en el espejo de tu baño o en un lugar donde lo puedas ver, pero habitar, sentir, llevar a tu corazón, llevar a todas las células de tu cuerpo esa palabra que habitamos, que nos va a transformar y que nos va a cambiar. Y por último, decirles que en nuestra mente también yo tuve otro ejemplo que me parece muy bonito compartir con ustedes, y fue cuando estuve haciendo el Camino de Santiago, uno de los tramos más altos que teníamos con mi esposo en el Camino de Santiago de Compostela en España, que es el que va al norte. Duramos 10 o 12 horas de camino, caminando, ¿no? Y en un punto el camino, porque era subiendo y subiendo y subiendo, ya no dábamos más, a pesar de que teníamos los palitos de hacer el trekking, muy cansados, y comencé con este mantra: yo puedo, yo llego, yo soy capaz. Y las piernas fueron cogiendo fuerza, mi cuerpo fue como elevándose, como cogiendo energía, y el camino que parecía tan difícil, que parecía casi imposible de hacer, se pudo hacer con fuerza, con energía, con ganas de hacerlo, y terminamos obviamente porque las palabras no solamente hablan hacia afuera, hablan en nuestra mente, sino que tienen un efecto en todas las células de nuestro cuerpo, en nuestra biología. Yo uso también, no con palabras de letra, sino con mandalas que fueron dibujados por Ana María Campa, que allá la puedes seguir en el Instagram, Gente Consciente, Gente Coherente, y ella habla de los mandalas angélicos, y entonces yo lo puse porque ella lo recibió en canalización, son lindísimos, y cada mandala tiene un mensaje específico. Esos mensajes yo los imprimí, el mandala que tiene la palabra también escrita, y la pongo en el agua, en el filtro de agua que uso en la casa. No es una intención que ponga por un día, no, permanece allí en el agua. Esto lo puedes usar también con el vaso de agua, ponerle un mensaje escrito, y lo pones todo el tiempo para que esa información quede también, le hable al agua, y luego esa agua le hable a las células de tu cuerpo. Bueno, ese es el ejercicio, eso es lo que quiero compartir hoy en Sí a la Vida, y espero los comentarios, espero que mires el primer reel que hago de este proyecto,
este experimento de sí a la vida, de sí en esto que queremos. Cuando yo digo sí a la vida, este experimento es sí a expandirme, sí a cruzar mis propios límites. Te invito a hacerlo, que me dejes los comentarios, que me digas qué significa esto para ti, qué significa en este momento de tu vida, porque es atravesar y a lograr tal vez nuestros sueños, atravesar aquellos áreas que nos ponemos límites, porque sí a la vida es decirnos sí a nosotros. Bueno, adiós.